voy a aprovechar que Paula acaba de contarnos muchísimos aspectos sociolingüísticos y eso pues lo voy a dejar de lado. Yo me concentraré en el lado experimental de mi tesis porque estoy ahora mismo pues realizando los dos primeros online y pues os quiero enseñar qué estoy haciendo y algunos resultados muy preliminares. Pues sí, es una tesis, como dijo Cristina, que estoy realizando en el marco del proyecto Morfosintaxis Experimental de las Lenguas Románicas, que está apoyado por el Fondo Nacional Suizo y bajo la tutela de Johannes Kabatek. Diré primero unas pocas palabras sobre mi proyecto de tesis, luego iré un poco más al grano sobre la marcación diferencial de objeto en general, sus dimensiones principales, y luego sobre la MEDEO en español y rumano, características comunes, divergencias, que claro, son las áreas que a mí me interesan. Y luego os presentaré los dos juicios de aceptabilidad que estoy realizando ahora mismo. Uno sobre la definitud más bien y el otro sobre la animación. En mi proyecto, pues estoy haciendo una serie de experimentos para investigar la MDO en español y rumano. Y además, eso todavía no lo he mencionado, ahí mejor, me estaba tapando la pantalla. También en una situación de contacto en Madrid. Entonces tenemos tres grupos de participantes, los hablantes nativos rumanos en Rumanía, que harán o están haciendo los experimentos en rumano, los nativos españoles en Madrid, que están haciendo los experimentos en español, y luego un grupo importante de los bilingües romanos en Madrid, que si va todo según mi plan, harán los experimentos en español y en rumano. Aquí una pequeña paréntesis, estoy usando aquí el término nativo solo para diferenciar los dos grupos, más bien los tres. No quiero decir en absoluto que bilingües no sean hablantes nativos, con eso. Y en cuanto encuentre un término que me parezca mejor, pues lo cambiaré, la verdad. Pues sí, los experimentos que estoy haciendo ahora mismo son los dos online, juicios de aceptabilidad. Luego lo que quiero hacer son experimentos también de producción con diferentes tareas de licitación. Por ejemplo, pues les enseño un inicio de una frase a los participantes y me lo tienen que completar, o varias palabras sueltas y me tienen que construir una frase. Esto está en preparación y también estoy preparando las entrevistas sociolingüísticas que quiero aprovechar pues, para completar la imagen, para tener alguna información sobre el contexto de los participantes, sobre sus conocimientos de lengua, sobre su uso de lengua, sobre todo, claro, de los bilingües, sobre su educación, su situación familiar, cultural, etc. Pues sí, lo que quiero es combinar los diferentes métodos, tanto experimentales como no experimentales, para aprovecharme de las ventajas pues, de cada una y también poder pues, complementarlas, porque claro, cada método tiene también sus desventajas. O sea, por ejemplo, mientras que en las entrevistas será difícil encontrar ejemplos de la DOM muy concretos, pues en los experimentos lo puedo investigar mejor, pero estoy limitado por pues, el marco del experimento. Así lo quiero complementar un poco. Y esto no funciona. Ahora, pues un poco el por qué. Pues hay muchos estudios sobre la miedo en español y también bastante en rumano sobre el fenómeno, pero la verdad es que no hay tantos que comparan el amedeo en ambas lenguas, lo cual puede sorprender un poco, ya que son las lenguas románicas con una extensión más amplia de este fenómeno. También hay bastantes estudios experimentales sobre el amedeo en hablantes de herencia o bilingües, pero la gran mayoría compara lenguas no relacionadas, por ejemplo el español en inglés en Estados Unidos, también el hindi en inglés o el rumano y el inglés. Y bueno, como se ven estas parejas, pues solo una de las lenguas tiene MDO. Y entonces lo que los autores encuentran muchas veces son procesos de atrición y pues de pérdida del fenómeno.
Pero, por otro lado, hay escasos estudios sobre la M2 en situaciones de contacto entre lenguas relacionadas y pues donde las lenguas muestran el fenómeno, las dos lenguas. Y claro, esto es lo que quiero investigar yo. Vamos a la marcación diferencial. Mm, En general, como veis aquí, he puesto dos abreviaciones, MDO y DOM. Eso más para disculparme porque seguro que voy a usar las dos. MDO, claro, es la abreviación del término español. DOM es la abreviación del término inglés, Differential Object Marking, que bueno, es lo que uso más frecuentemente, pero voy a intentar usar más MDO en esta presentación. ¿Qué es la MDO? Pues según Boson, quien es el que acuñó el término en los 80, es una división morfosintáctica de una categoría, aquí pues los objetos directos, en dos subcategorías. Esta división se basa en diferentes rasgos semánticos y el resultado es que una de las subcategorías se marca, la otra no. El ejemplo del español y el rumano, pues en rasgos muy grandes es parecido. Em, tenemos la marca obligatoria con personas, o sea, Juan busca a María, Joan o Cautepe María, en los dos casos obligatoria la marca, mientras que es inaceptable en la marca en los dos ejemplos con coche, Juan busca su coche, Joan Caute Machinasa. O sea que aquí vemos la división bastante clara. No en todos los contextos es tan clara la división. Pues sí, la MEDO existe en muchas lenguas en todo el mundo y se puede realizar mediante pues, preposiciones como en las lenguas románicas, pero también sufijos, morfemas especiales, etc. Y los dos rasgos semánticos principales que rigen la división son la animación y la definitud, que vamos a ver ahora un poco más en detalle. Son ambos de dimensiones escalares. La animación es tripartita, tenemos humanos, animados, o sea que animales, inanimados. Y luego la escala de definitud, donde, salud, donde tenemos los pronombres personales como lo más definido, más referencial, los nombres propios, los sintagmas nominales definidos, los sintagmas nominales indefinidos pero específicos y luego al final lo menos definido, pues lo indefinido no específico. Para la mayoría de las lenguas que conocen la MDO se puede definir la división básica de los objetos según estas dos escalas, o sea que si el corte principal se hace entre humano no humano o entre animado inanimado o tal vez entre definido no definido, eso depende mucho de cada lengua. Otros rasgos que también pueden influenciar sobre si un objeto llega a la marca o no son la topicalización, la semántica verbal y pues otras cosas. No voy a entrar tanto en estos rasgos ahora porque los dos experimentos que os presentaré pues se basan más en estas dos escalas principales. En español y rumano, pues como mencioné o como sabéis, existe la MDO en ambas y si ahora juntamos las dos escalas principales en un continuum, pues sí, se ve, bueno, para mí eso es un poco más visual. A la izquierda tenemos lo más animado, lo más definido, los pronombres personales con referente humano, luego nombres personales con referente humano, etcétera. Pasamos en medio por los indefinidos humanos y también los animales predefinidos. Y luego a la derecha tenemos lo inanimado. Y basándome pues, en gramáticas de ambas lenguas y en estudios que se ha hecho acerca del tema, que no estoy citando aquí nada, porque sería demasiado, lo veis todo en las referencias, pues podemos ver las tres zonas básicas de la marca obligatoria a la izquierda, donde vemos pues, los pronombres personales, a ti te busca, petine te cauta, también los nombres propios de persona que vimos antes ya. Luego en medio tenemos una zona donde la marca es posible, por ejemplo con animales, ha cuidado bien al o el cachorro.
Y al final, a la derecha, la zona donde la marca es imposible, sobre todo con inanimados, por ejemplo, ambos su caseta. Em, Claro, esto es un continuum, o sea que las zonas no están separadas por fronteras y rígidas, son más bien borrosas y también depende un poco de cada hablante, según si marca algunos objetos, sobre todo de los posibles o no. Ahora bien, si vemos unas diferencias, porque a pesar de que la división básica sea muy parecida, cada lengua tiene su propio sistema con una extensión pues, propia. Claro, la diferencia más clara, que no he mencionado expresamente hasta ahora, es la preposición misma, porque en español se usa a, en rumano p. Pero en todas las zonas del continuum tenemos pequeñas diferencias y también áreas que son algo menos investigadas. Y son estas dos zonas pues lo que a mí me interesan, porque pues es donde igual puedo ver alguna influencia en el habla de los bilingües. Y pues sí. Veis muchos ejemplos aquí, no voy a entrar ahora en detalle en todos ellos, me voy a centrar en lo primero, no sé si sale mi ratón, sí, en lo primero que son los objetos directos indefinidos con referente humano y en los animales, porque son estas dos áreas que enfocan los dos experimentos. Em, pero claro, como veis, hay más zonas, más áreas de interés, por ejemplo, pues los pronombres relativos y los cuantificadores, que son bastante interesantes porque en español se marcan solo con referente humano, mientras que en el humano varios de ellos, no todos, pero varios, se marcan tanto con referente humano como inanimado. También están, por ejemplo, los verbos reversibles, aquí en la zona que en teoría excluye la marca, porque cuando tenemos un verbo como reemplazar con objetos inanimados, pues se puede usar la marca, como por ejemplo, pues el ordenador reemplazó a la máquina de escribir. Pues sí, pero ahora me voy a centrar en las dos áreas mencionadas anteriormente. Aquí dentro de la zona obligatoria, los objetos directos definidos con referente humano que pues en español simplemente pues se marca obligatoriamente. En rumano, a diferencia, cuando este objeto directo solo lleva el artículo definido, la medio queda bloqueada. Eso lo sabréis todos vosotros mejor que yo. De hecho, yo me suelo olvidar y poner el artículo y la marca, pero sí, porque la copresencia del artículo definido y la preposición pues no es posible sin que haya otros elementos que podemos llamar pues, descriptivos, o sea, por ejemplo, nombres, adjetivos, adjetivos posesivos, etc. Pues sí, y eso hay que decir que no es algo limitado a la DOM. Eso, esa regla, esa limitación, pues la encontramos con todas las preposiciones del rumano, pero claro, llega a una situación bastante interesante cuando lo comparamos con el español. Como vemos aquí abajo, en rumano hay dos opciones permitidas, la A y la B, una vez con la marca y la otra vez pues solo con el artículo definido. Y claro, estas dos variantes son las que en español son incorrectas. He visto a profesor, he visto el profesor, eso suena raro. Mientras tanto, la única versión correcta es he visto al profesor, que es justo la que en romano es considerada incorrecta, según la gramática. Y pues en D solo he puesto el ejemplo de lo que pasa cuando le añadimos un nombre de persona, en donde sí que se pueden juntar artículo y la marca. Ahora el segundo aspecto que quiero tratar un poco más en detalle, pues los animales. La verdad es que no se ve tantísimo sobre los animales, se suele mencionar algo más de paso en las gramáticas y también en los estudios, son más notas de pie de páginas. Lo que se ve es que en ambas lenguas, con nombres propios de animales, el uso de la marca es muy frecuente o casi obligatoria. O sea que en cosas como he visto a Fido o no sé, algo así, pues se suele usar la marca según las gramáticas y los estudios.
En cuanto al uso de la DOM con sintagmas nominales, un referente animal, la cosa es un poco más borrosa, digamos. En español se puede marcar según la RAE y al parecer depende del estatus de animal doméstico, o sea que si el animal puede ser un animal doméstico o no, y también de la cercanía afectiva del hablante. Fábregas, por otro lado, también menciona el nivel de actividad del animal mismo, que puede influenciar sobre si lleva la marca o no. O sea que según él, si se trata de un perro, es más probable que lleve la marca que si se trata de un pez. Y en el humano, pues la marca parece posible con ciertos sintagmas nominales refiriéndose a animales. Tal vez en caso de desambiguación, ahí la gramática lingua humana da algunos ejemplos, pero la gramática de Barbucha et al. Pues descarta la marca con sintagmas nominales animales, la verdad. O sea que sí, estos son los dos contextos que ahora me interesan más porque son los que trato en los dos primeros experimentos que os voy a presentar ahora. Pues tenemos aquí otra vez mi querido continuum. Como veis, los dos juicios de aceptabilidad que voy a escribir ahora mismo, luego también varias tareas de licitación y pues las entrevistas sociolingüísticas que lo complementan, de las que no voy a hablar ahora. Juicio de aceptabilidad, no sé si todos sabéis lo que es, voy a escribirlo brevemente. Se hace online, lo he elaborado con el programa ONEXP de la Universidad de Gotinga, que es libre. Los participantes reciben un enlace y llegan a la página del experimento, donde pues, primero hay una pequeña introducción, se dice que forma parte de un doctorado, de una tesis, que va de algunos aspectos de la lengua, pero no se dice exactamente de qué va, porque no quiero que lo sepan o que se enteren lo menos posible para que sus evaluaciones de las frases sean lo más espontáneas posibles. Y pues sí, eso es lo que tienen que hacer, evaluar frases en español y pues en rumano. Y las tienen que evaluar según su naturalidad, no su gramaticalidad. Veis aquí un ejemplo de la escala que uso. Eso es importante porque no quiero que se piensen demasiado qué dice la gramática acerca de eso, sino pues que lo evalúen de manera más espontánea, dentro de lo posible en un marco experimental. Pues sí, el número total de frases puede variar según el experimento. En los míos tengo en uno 56, en otro 60 y en ambos casos en la mitad de las frases son, digamos, frases principales, o sea, que uso para investigar la MDO y 50% son de distractores, que sirven para intentar disimular un poco el factor principal investigado. Sí, entonces vamos a los experimentos. El primero tiene dos factores investigados, la MDO, por supuesto, y la de finitud, pues mediante el artículo definido aquí. Son dos factores con dos niveles ambos, presencia y ausencia simplemente, y cuando los combinamos tenemos aquí cuatro combinaciones posibles, o sea que cuatro condiciones. Por ejemplo, condición 3, que es con el artículo pero sin la marca, etcétera. Esto es lo que se llama un fully cross 2x2 factorial design. La verdad es que no sé cómo traducir esto bien al español, así que lo he dejado. Importante aquí es que de cada frase experimental, o sea que de cada ítem existen tantas variantes como condiciones. Eso quiere decir que en este experimento cada ítem tiene 4 variantes. Esas 4 variantes aquí representadas. Cada participante ve solo una de las 4 variantes por ítem. Y pues se asegura de una distribución equilibrada en 4 listas con un modelo que se llama Latin Squares. No voy a entrar en detalle aquí sobre él, si a alguien le interesa le podemos pues, volver después sobre él. Aquí un ejemplo de uno de los ítems del experimento. Veis que son 4 variantes. El estudiante ha visto a la profesora, la profesora y profesora en el jardín botánico. Como veis, lo único que cambia es la presencia de la marca y la presencia del artículo definido. Todo lo demás se queda igual para las 4 variantes de este ítem. También hay que mencionar que las frases de este
de esta parte del experimento tenían todas la misma estructura, o sea que es sujeto, verbo, luego la marca o no, el objeto con el artículo o no y el complemento, para pues, poder compararlas de verdad. Y pues lo que dije, cada participante solo ve una de las 4 variantes aquí y se revisaron todas en cuanto a gramaticalidad y plausibilidad. Ahí un gracias muy grande a Cristina para el rumano. Y varias gracias para el español, entre otros también a Carlota. Em, pues sí, aquí, pues como os he dicho, quiero comparar el rumano con el español. Pues ¿qué hago? Hago 2 experimentos paralelos y las frases están hechas lo más parecidas posibles. Eso es solo una condición del ejemplo de antes, ¿no? Es aquí la segunda, para hablar un poco despacio, y vemos que en este caso, en el caso de ese item, pues funcionó con una traducción bastante directa. Elevo la visita profesora a la gradina botánica, el estudiante ha visto a la profesora en el jardín botánico, eso está traducido tal cual. También veis que esto en romano se supone que está bien, en español no. Pues sí, en este ítem, que es otro ejemplo, de nuevo solo una condición, pues veis que la traducción directa no ha funcionado del todo. Tenemos aquí una pequeña diferencia. En español, la abuela pues espera a la vecina para su partido de póker y no de ajedrez. Eso tiene que ver con que estoy controlando varias cosas para que el experimento sea pues, comparable, sea analizable a nivel estadístico también. Entre otras cosas, pues el número de sílabas de las frases tiene que estar dentro de un rango. Y aquí pues lo que pasó fue que con póker en rumano la frase hubiese sido demasiado larga, así que la reduje. Y con SAG pues la frase tiene el mismo sentido general y encaja en cuanto a las sílabas, así que esto es funcional, diría. Siempre hay que hacer algunos compromisos así. También estoy controlando el género de los objetos, o sea que haya la misma cantidad de masculino que de femenino, el grado de afectación y la frecuencia general de las palabras, y no se ha repetido sujeto, verbo y objetos durante el experimento. Eso ha sido mucho de ejemplos y tal. Ahora os voy a enseñar los resultados muy preliminares, insisto, de este experimento. Tenemos a la izquierda los rumanos, a la derecha los españoles. Abajo veis en ambos gráficos las 4 condiciones, aquí con con el artículo definido, sin el artículo definido, luego con y sin. A la derecha siempre sin marca de medio y a la izquierda con la marca. Y veis aquí en la Y, en el eje de Y, pues veis la escala de aceptabilidad. Aquí he usado los valores no normalizados porque no tengo suficientes datos para que una normalización tenga mucho sentido. Eso lo voy a hacer más tarde. Y sí, estos valores pues, son promedios de todas las evaluaciones que recibió esta condición. Pues sí, que vemos que en rumano la condición 2 y 3, que son las que según la gramática deberían estar correctas, pues son muy aceptadas. Eso no es sorprendente. Lo que sí que es interesante es que la condición 1, que es con artículo y con marca, esté más o menos aceptada, más de lo que sugiere la gramática. En español vemos también una imagen que pues, nos sorprende mucho porque la única condición que de verdad es aceptable es la primera, con marca y con artículo. Las pues las demás no son aceptables. Eso nos sorprende. Lo que sí que es interesante es que la condición 3, que es sin marca y con artículo, es un poco mejor que las otras. Pero lo que digo, esos son muy provisionales y eso todavía puede cambiar un poco, así que ahí no me quiero meter demasiado. Lo que yo creo que puede ser interesante aquí es cuando tenga también los resultados de los bilingües, porque son patrones muy distintos de las dos lenguas y ahí sí que me imagino, espero que puede haber alguna cosa interesante. Pasemos al segundo experimento,
insisto un poco en que esto es otro experimento. No se hacen juntos, se hacen uno después de otros, con un poco de distancia en medio. Solo porque ahora puede parecer que está todo juntos, pero no es así. Pues sí, ese va de la animación. Tenemos de nuevo dos factores, la medeo con dos niveles, presencia, ausencia, y luego la animación, humano, animal e inanimado, y acabamos con 6 condiciones aquí, porque es un esquema de 2 por 3. De nuevo, de cada ítem existen tantas variantes como condiciones, o sea, aquí en este caso, de cada ítem 6 variantes. Y claro, aquí también cada participante solo ve una de las 6 variantes. Y de nuevo usamos los Latin squares. Un ejemplo, claro, para ilustrarlo un poco. Aquí os he puesto directamente el ejemplo en español y rumano. Eso es uno que ha funcionado bien con la traducción. De nuevo, tenemos el director grabó a mi nuera, a mi vaca, mi granja para el documental sobre el pueblo. Y en rumano igual, registrul a filmato pe nora mea, vaca mea, ferma mea, pentru documentarul despre sat. Eso ha funcionado bien, estaba muy feliz. Em, Aquí veis que he usado el posesivo justo para evitar pues el problema del artículo definido y la marca. Y también pues quiero mencionar brevemente que para los objetos humanos solo he usado términos de parentesco. Para los animales solo, digamos, animales normales, o sea que animales domésticos o de granja. Y para los objetos inanimados he intentado usar cosas de verdad inanimados y no conceptos abstractos. Pues sí, ahora un ejemplo más de donde la traducción pues no ha funcionado al 100%. Tenemos la amiga reconoció a mi padre, mi galgo, mi velo en las fotografías de la boda y en rumano pues recunoscut tatăl meu, calul meu y galgul meu. Como veis, pues el animal aquí es el galgo, aquí el calul, pues simplemente porque en español sería caballo, que son 3 sílabas, y como aquí pues tengo un objeto de 2 sílabas, no me encaja. Así que lo tuve que cambiar. Em, También veis aquí que lo único que cambia pues es la marca, la presencia de la marca y luego la animación del objeto. Todo lo más se queda igual. Hay que mencionar que en rumano hay que añadir pues el clítico cuando está la marca. Pues sí, también aquí se controlaron varias cosas, el género de los objetos por item, eh, también las sílabas por objetos, justo el ejemplo del caballo que me encaja, también las sílabas por frases enteras, y pues sí, y también se evitó repeticiones de sujetos, verbos y objetos a lo largo del experimento. Pues sí, y pues vamos a los resultados también muy preliminares. Pero con algunas tendencias interesantes, creo yo. Vemos que en rumano, a ver, de nuevo, los gráficos son parecidos, uy, ahí, a los de antes. Abajo tenemos aquí el grado de animación y luego la escala con los promedios como valores. Pues en rumano vemos una imagen bastante, ¿cómo se llama? Pues invertido de espejo, ¿no? Con los humanos que son claramente preferidos con la marca, frente aquí sin. Los inanimados, donde se prefiere claramente lo no marcado frente a lo marcado. Y luego los animales, pues estos se encuentran en básicamente la misma altura, lo cual es interesante. Eso implica que a los hablantes no les importa si lleva la marca o no. De nuevo, aquí todavía faltan datos, o sea que eso puede cambiar todavía. En español tenemos una situación un poco menos de espejo. Tenemos la misma situación de preferencia de humano marcado y preferencia de inanimado no marcado, pero en los animales tenemos una preferencia bastante alta de lo marcado. Y la verdad es que es más alta de lo que me hubiese esperado. Ahí queda por ver si esto sigue así o si con más datos puede cambiar todavía. Pues sí, y pues me voy a unas conclusiones muy breves.
más orientados al método que a los resultados que acabo de mostrar, la verdad. Pues como habéis visto, puntos centrales de este método son pues, la combinación de diferentes métodos experimentales y también no experimentales porque se complementan bien, creo yo. Y también, pues mediante los experimentos llega a un nivel bastante alto de control sobre los factores que se está investigando, lo cual en estudios de corpus, por ejemplo, es más complicado. Sobre todo cuando quiero pues mirar contextos tan específicos como los estoy haciendo aquí. Y pues la idea o la meta es llegar a una imagen más completa mediante estas combinaciones de métodos. Hay que subrayar la importancia del análisis estadístico que se puede hacer también con los datos de estos experimentos. De momento con mis datos todavía no, porque son demasiado pocos, pero en cuanto los tenga, pues eso será un paso siguiente, muy importante. Y pues sí, que lo interesante creo que es con este tipo de experimentos paralelos se pueden recopilar datos o bases de datos muy directamente comparables. Y pues para estudiar diferencias regionales y entre lenguas distintas y tal. Y pues ya estamos con las referencias y muchísimas gracias por escucharme.